No me levanté. Él yacía a mi lado, en nuestra cama, y su respiración se convertía en un sonido gutural y entrecortado que jamás olvidaré. Dijo mi nombre 2 veces. No lo gritó, lo susurró con un estertor en la oscuridad, como si fuera la última ancla a la que podía aferrarse. Y yo me quedé allí, mirando al techo, contando sus respiraciones, cada una más silenciosa que la anterior. En esa quietud no lo estaba enterrando a él, me estaba enterrando a mí misma. Y fue una decisión consciente. La redacción olía a café rancio y a papel viejo. Elena Herrera conocía aquel olor. En la biblioteca era similar, solo que allí se mezclaba con el aroma de la cola de encuadernar y algo vagamente dulce, indefinible. Aquí no había nada dulce, solo café, la tinta de la impresora y las urgencias ajenas. Entró a las 10 en punto. Había comprobado el reloj de pulsera junto al coche. Era costumbre, no ansiedad. Simplemente orden. En la sala había unas 7 personas, la mayoría absorta en sus pantallas. Un hombre joven al fondo, de cabello castaño y mangas remangadas, tecleaba con rapidez sin levantar la cabeza. Elena avanzó entre las hileras de mesas, serena, sin prisa. Sintió una mirada en la espalda, que se apartó al instante. Se detuvo frente a su escritorio. Él levantó la vista. Ojos castaños, la leve irritación de quien es interrumpido a mitad de una frase. «¿Señorita?», dijo él. «Señora», corrigió Elena. «Herrera, Elena Herrera». Se quitó el guante derecho, con cuidado, dedo por dedo, y lo dejó junto al cuaderno de él. En la redacción zumbaban las impresoras y un teléfono sonaba en la distancia. Elena no tenía prisa. Pronunció las palabras que llevaba semanas repitiendo en su mente, sin temblor, sin pausas para crear efecto. Maté a mi marido en octubre de 1978. La impresora siguió su zumbido, pero un silencio sutil se instaló alrededor, ese que se produce cuando varias personas dejan de moverse a la vez. Daniel Rojas tampoco se movió. La miraba fijamente. No había miedo en sus ojos, sino esa pausa profesional que, Elena sabía, precedía a una evaluación. Era el tipo de mirada que había esperado encontrar. Tras una mampara de cristal, un hombre de sienes plateadas se levantó de su silla. Daniel Rojas pulsó el botón de una grabadora. Un modelo antiguo, desgastado por los bordes. «Repítalo, por favor». Elena repitió. Las mismas palabras, el mismo tono. El médico certificó una insuficiencia cardíaca, añadió. Se le llamó. Acudió. ¿Y la policía? No. ¿Autopsia? No se realizó. ¿Testigos? En la casa solo estábamos nosotros 2. Rojas se apoyó en la mesa con los codos. Su mirada no cambiaba, concentrada, ligeramente entornada. Anotaba algo en su cuaderno, aunque la grabadora ya estaba en marcha. «Hábleme del momento exacto». «Decidí no salvarlo», dijo Elena. Rojas levantó la cabeza. «Eso no es una descripción, es una valoración. ¿Cómo ocurrió exactamente?» Elena entrelazó los dedos sobre su regazo. El meñique izquierdo se desviaba un poco, una imperfección a la que se había acostumbrado. Fue por la noche. Empezó a jadear. Yo no me levanté. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo recuerdo con exactitud. ¿Dijo algo? Pronunció mi nombre 2 veces. Rojas tomó nota. Elena observó su mano. Una caligrafía rápida, descuidada, llena de abreviaturas. No parecía tomarla por una loca. Eso era bueno. No hubo ninguna acción por su parte, formuló él al fin. Ninguna. No me levanté, confirmó Elena. Me quedé tumbada, sin moverme. Ricardo me llamó y yo tomé la decisión de no hacer nada. Rojas tapó el bolígrafo. Lo destapó de nuevo. Desde un punto de vista legal, eso es omisión de socorro, dijo lentamente, como si pensara en voz alta. No es lo mismo que... Sé lo que dice la ley, le interrumpió Elena en voz baja. Pasé 32 años en una biblioteca. He leído lo suficiente. Detrás de la mampara de cristal, el editor ya se acercaba hacia ellos. Miguel Gracia bajó las persianas. Elena lo vio mientras esperaba en la sala. Rojas había entrado en el despacho y hablaron durante unos 4 minutos. No intentó leerles los labios. Se quedó sentada, erguida, con las manos en el regazo. Un guante puesto, el otro no. Cuando Rojas salió, su expresión era profesionalmente neutra, pero sus hombros estaban ligeramente tensos. «Necesito solicitar los documentos oficiales», dijo él. «El certificado de defunción, los de registros del seguro. Sin eso, el editor no dará luz verde a la publicación».
Por supuesto, respondió Elena. Llevará tiempo, quizás un par de días. Tengo tiempo. Rojas la miraba como si esperara algo más. Una objeción, frustración, miedo a las consecuencias legales. Elena no le dio esa satisfacción. ¿Por qué ha venido ahora?, preguntó él, después de 45 años. Elena ladeó ligeramente la cabeza. La pregunta era predecible. Porque 45 años es tiempo suficiente para convencerse de que una decisión fue correcta, respondió, y también para empezar a dudarlo. Rojas abrió su cuaderno por una página nueva. El edificio del archivo municipal ocupaba la planta baja del antiguo juzgado. Olía a polvo y a humedad, un aroma muy distinto al de la biblioteca. Elena lo recordaba de sus visitas en los años 70, cuando tramitó los papeles de la casa. Rojas fue sin ella. Regresó 1 hora y media después, se sentó frente a ella y dejó unas fotocopias sobre la mesa. El registro existe, dijo. Ricardo Alan Herrera, insuficiencia cardíaca, octubre de 1978. Pero hizo una pausa, no para crear dramatismo, sino para encontrar las palabras adecuadas. No hay certificado de cremación en el expediente. El rostro de Elena no cambió. Esperó. Consta la entrega del cuerpo, pero no hay confirmación del procedimiento en sí. ¿El funcionario le dio alguna explicación? Pérdida durante un traslado del archivo en los 90. Se mudaron 2 veces. Suena plausible. Suena plausible. Elena se quedó con esa frase. Plausible no significaba verdadero. Ricardo era agente de seguros, dijo ella. ¿Ha llamado a la compañía? Es mi siguiente paso. Ella asintió. Rojas miraba los papeles, pero su mente ya estaba en otro lado, pensando en lo que venía después. El archivero, Tomás Becerra, hablaba como si cada palabra requiriera una autorización por escrito. Elena no estuvo presente durante la llamada. Rojas le describió la conversación más tarde, sentado a la mesa de su cocina con su cuaderno. Elena le preparó una infusión que él no llegó a beber. El caso está cerrado, le relató Rojas. Pero el número de la póliza fue reactivado unos meses después de la fecha de la muerte. ¿Es eso posible? Según el procedimiento, no. Técnicamente sí, si hubo un error en el sistema. Se excusó hablando de registros obsoletos y sugirió que presentara una solicitud oficial. Hágala. Ya está hecha. La respuesta tardará 1 o 2 semanas. Pero hay algo más. Rojas pasó la página. La firma del beneficiario del seguro. No coincide con la suya. Es otra caligrafía. Elena bajó la vista hacia su propia mano. Nudillos finos, un ligero temblor que no era miedo, sino edad. Su firma siempre había sido pequeña, de trazo suave. La indemnización fue mínima, añadió Rojas, mucho menor de lo habitual. Ricardo entendía muy bien de seguros, dijo Elena. Sabía cómo se redactaban las pólizas, sabía qué era estándar y qué no. Rojas la observaba. No parece sorprendida, afirmó más que preguntar. Llevo 45 años pensando en aquella noche, respondió Elena. Ya es difícil que algo me sorprenda. La antigua casa estaba en la calle de los Cedros, a pocas manzanas de su dirección actual. Pasaba por allí muy de vez en cuando, eligiendo deliberadamente otra ruta. Los dueños actuales, una pareja joven, se habían mudado hacía 2 años y ahora estaban de vacaciones. Rojas había contactado con una vecina que guardaba una copia de la llave. Elena se detuvo ante la puerta principal, sin prisas. ¿Lista?, preguntó Rojas. Fui yo quien propuso esta visita, le recordó ella. Dentro olía a un hogar ajeno, un jabón distinto, una alfombra nueva, pintura reciente. La distribución de la casa no había cambiado. Elena no necesitaba que nadie la guiara. Atravesó el pasillo, pasó de largo la cocina y se detuvo ante la puerta del dormitorio. El mobiliario era diferente, las paredes estaban pintadas de un color beige. Pero la ventana seguía en el mismo lugar. Elena caminó hasta el centro de la habitación. La cama estaba aquí, dijo, con el cabecero contra esta pared, la mesilla de noche, a su derecha. Sobre ella había un vaso de agua y el despertador. Rojas tomaba fotos. Un clic, otro más. Capturaba el interruptor junto a la puerta, la distancia hasta el pasillo. ¿El teléfono estaba en el pasillo?, preguntó. Sobre una mesita auxiliar, de esas que ya no se fabrican, con un cajón para la guía telefónica. De la cama al teléfono hay solo unos pasos. 5, dijo Elena. Los conté después, muchas veces. Rojas bajó la cámara.
La miraba no con lástima, sino con una atención que ella agradecía. Él la llamó. 2 veces. Con su voz normal, no fue un grito. Sonaba ronco. Y usted no se levantó. Me quedé tumbada escuchando su respiración. Y luego su respiración cambió. Reconstruyó mentalmente el camino, de la cama al teléfono. 5 pasos, sobre el suelo frío de madera, cuyas tablas siempre crujían junto a la puerta. Decidí no salvarlo, dijo Elena. Era la 3ª vez que lo decía aquel día. Las mismas palabras, pero en esa habitación pesaban de una forma distinta. La respiración se le cortó de golpe, sin previo aviso. No se lo esperaba. Se había preparado mentalmente para aquella visita, de forma metódica, como lo hacía para cualquier conversación difícil, pero el cuerpo no entendía de preparativos. Sintió una opresión en el pecho, el aire se volvió denso, y sus manos buscaron a tientas el marco de la puerta. No llegó a tiempo. Las rodillas se le doblaron solas. Rojas la sujetó por el codo antes de que cayera al suelo. Sus manos eran inesperadamente firmes. Ella no habría imaginado que aquel joven de hombros siempre algo encorvados pudiera ser tan rápido. «Vámonos», dijo él sin más florituras. La acompañó hasta el porche. Elena se sentó en los escalones de madera, respirando con cautela, como después de un gran esfuerzo. No había perdido el conocimiento, eso era importante. No fue un desmayo, ni un signo de debilidad, sino algo distinto, una reacción al lugar, al aire, a los 5 pasos que separaban la cama del teléfono. Rojas permaneció de pie a su lado, sin sentarse, en silencio. «No hace falta que me mire así», dijo Elena cuando recuperó el aliento. «Así como si fuera un objeto frágil. Miro a una persona que acaba de sentirse mal. Ya estoy bien». Rojas no discutió. Sacó su cuaderno. Elena lo observó de reojo, como consultaba sus notas, luego miraba a la calle y volvía a sus apuntes. Algo en él estaba cambiando. Había empezado durante su relato en la redacción y continuaba ahora. Era evidente que había acudido en busca de una exclusiva, pero la reacción de Elena en el dormitorio no encajaba con la de alguien que sigue un guión. «¿Usted me cree?», le preguntó. «Creo que usted se cree a sí misma», respondió él. Honesto. Elena lo apreció. Al volver, Rojas pasó varias horas revisando documentos. Elena no presenció ese trabajo. Se fue a casa, se preparó otra infusión que tampoco bebió. A la mañana siguiente, él la llamó. Habló de forma concisa, sin preámbulos. La fecha de cierre de la póliza de seguro. Es 8 semanas posterior a la supuesta cremación. Elena escuchaba en silencio. Pudo ser un retraso administrativo, añadió él, pero hay otra anotación en uno de los documentos internos que menciona la comparecencia personal del cliente, después de la fecha. El silencio en la línea se prolongó. Posterior a la fecha de la muerte, precisó Rojas. Becerra dijo que podría ser un error técnico, un formulario con la fecha equivocada. Es posible, pero si lo sumamos al número de póliza reactivado y a la falta de un certificado de cremación... Es un patrón, dijo Elena, o un patrón de errores. Aún no puedo asegurarlo. Pero usted no lo cree. Hubo una pausa. Las piezas no encajan, dijo Rojas. Por separado, cada anomalía tiene una explicación, pero juntas, no. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí no se veía la calle de los Cedros, solo el viejo álamo junto a la valla del vecino, el mismo que llevaba observando 45 años. «¿Usted cree que no murió?», afirmó. No era una pregunta. Rojas no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era serena, pero con un matiz de cautela. «Creo que la historia oficial de la muerte de Ricardo Herrera no está cerrada, y que su confesión podría basarse en una premisa que necesita ser verificada». Elena sujetaba el auricular con ambas manos. Estaban heladas, como siempre. Durante 45 años había sobrellevado una carga perfectamente medida. Conocía su peso, su forma, su lugar. Había dejado de notarla. Se había convertido en parte de su postura. Si Ricardo Herrera no había muerto aquella noche, la carga no desaparecía. Se transformaba, se volvía diferente y quizá peor. «Continúe investigando», dijo Elena. La segunda vez, Elena se presentó sin avisar. Rojas estaba sentado en la misma mesa, con una pila de papeles a un lado y un café intacto. Levantó la vista, ya sin sorpresa. Se limitó a señalarle la silla. Elena se sentó. Se quitó los guantes, ambos esta vez.
Quería saber sobre nuestro matrimonio, dijo ella. Quería saber sobre aquella noche. Una cosa explica la otra. Rojas abrió su cuaderno. El clic de la grabadora resonó en el aire. Por la ventana, un camión avanzaba lentamente por la avenida principal. Elena lo siguió con la mirada, no por interés, sino porque necesitaba un segundo antes de empezar. En octubre del 73, comenzó. Ricardo volvió a casa a las 4 de la tarde. Solía llegar a las 6. No me había dado tiempo a preparar la cena. ¿Le avisó? No. Se quedó en el umbral de la cocina y preguntó dónde estaba la comida. ¿Y qué le respondió usted? Que estaría lista en 1 hora. Elena entrelazó los dedos. Dijo, de acuerdo. Y se fue al salón a leer. Cenamos más tarde. No volvió a mencionarlo. Rojas la miraba, esperando que continuara. Ahí está la clave de todo, dijo Elena. Nunca levantaba la voz, no exigía explicaciones, simplemente preguntaba. Y en cada pregunta había un doble fondo que yo aprendí a escuchar. ¿Qué doble fondo? Una evaluación. Lo dijo con la frialdad de un dato enciclopédico. ¿Me eres leal, verdad? No era una pregunta sobre la lealtad, era una prueba de mi reacción. Si respondía al instante, sin dudar, era la respuesta correcta. Si tardaba, él tomaba nota. No en voz alta, por dentro. Rojas no escribía, escuchaba. Si algo me pasara, sabrías qué hacer, ¿no? Elena repitió la frase como un verso aprendido contra su voluntad. La pronunció 3 veces en nuestros 20 años juntos, en contextos diferentes. La primera vez, cuando le subió la tensión. La segunda, cuando un colega suyo murió de repente. La tercera, pocos meses antes de octubre del 78. ¿Usted entendía que eran pruebas? Entendía que eran preguntas importantes. Elena ladeó la cabeza. No es lo mismo. Rojas golpeó la mesa con el bolígrafo. Una sola vez. Entonces, usted las interpretaba como una muestra de preocupación. Las interpretaba como una obligación. Ricardo construía nuestro matrimonio sobre una lógica determinada. En esa lógica, cada uno tenía un papel, y los papeles no se podían cambiar. Mi papel era estar ahí en el momento preciso. Y aquella noche de octubre no estuvo. No, dijo Elena. No me levanté. Lo pronunció sin pausas, sin énfasis. Un simple hecho, conocido desde hacía mucho, verificado innumerables veces y aceptado. Rojas se fue a la hora del almuerzo. Elena se enteró más tarde, cuando la llamó desde el coche. De fondo se oía el ruido de la autovía. Los archivos del seguro, dijo sin preámbulos. Encontré una transferencia de fondos a una sucursal de Guadalajara, 2 meses después de la fecha de la muerte. Elena movió la taza de infusión al otro lado de la mesa. Era una costumbre, un gesto para tener las manos libres durante una conversación. ¿La cantidad? Pequeña. Demasiado pequeña para hacer una indemnización completa. Ricardo redactaba sus propias pólizas. Entiendo. Hubo una pausa, el sonido de la carretera. En la orden de transferencia hay una nota. Comparecencia personal del cliente confirmada. Elena no respondió de inmediato. ¿Qué dijo el archivero? Que la nota podría haberse añadido por error. Fallos técnicos durante la migración de datos. Pero la fecha. La fecha de la transferencia es 3 semanas posterior a la cremación. La taza seguía sobre la mesa. La infusión se había enfriado. Elena se fijó en una fina grieta del platillo, la misma que había descubierto allá por los 90 y que nunca se decidió a tirar. Daniel, dijo llamándolo por su nombre por primera vez. ¿Se da cuenta de lo que está buscando? Busco una explicación para las incongruencias. Está buscando a un hombre vivo. Una larga pausa. Sí, dijo él. Al día siguiente, Rojas desapareció. No llamó, no apareció por la redacción. Elena pasó la mañana con su diario. No escribió. Solo lo sostuvo en sus manos, abierto por una página en blanco. A mediodía lo cerró. Cerca de las 3 sacó un viejo sobre de un cajón. No lo buscaba a propósito, simplemente llevaba allí 20 años, o quizá más. Eran cartas de Ricardo. No eran románticas. Ricardo no escribía cartas románticas. Eran notas de trabajo, recordatorios domésticos, a veces observaciones breves. Su letra era angulosa, apretada, las palabras formaban hileras rectas sin márgenes. Repasó las páginas lentamente. No leía, solo hojeaba.
Su caligrafía era siempre la misma, segura, sin admitir correcciones. En mitad del fajo había una nota sin fecha. Una sola hoja, arrancada de un cuaderno. Ricardo había escrito: «El amor se prueba en el momento de debilidad. Todo lo demás es comodidad». Elena releyó la frase 2 veces. Dejó la hoja sobre la mesa. En 45 años había revisado aquellas cartas varias veces. La nota estaba entre ellas. La había visto antes, pero siempre la había interpretado como una observación filosófica, un poco fría, muy propia de Ricardo. Ahora la leía de otra manera. Un momento de debilidad. Recordó su pregunta: «Si algo me pasara, sabrías qué hacer, ¿no?». La ventana de enfrente estaba abierta. Una corriente de aire otoñal se colaba por la rendija, moviendo la esquina del papel. Elena lo cubrió con la palma de la mano. Ricardo yacía en la cama, jadeando. La había llamado 2 veces, y ella no se había levantado. Esa había sido su respuesta a la pregunta que él le había formulado 3 veces en 20 años. Elena apartó la mano de la nota, se levantó y fue hacia la ventana. El álamo del jardín vecino estaba inmóvil. Era un día sin viento, a pesar de la sensación de corriente. Había guardado aquella noche como su crimen. Había construido su vida sobre ella durante 45 años. Si Ricardo había planeado el ataque como una prueba, no planeado, por supuesto, el corazón no se puede planificar, pero si había logrado convertirlo en un examen mientras yacía en la oscuridad, ¿quién de los dos era el examinado? No llamó a Rojas. Esa pregunta no era para él. Todavía no. Rojas regresó al tercer día. Llamó a las 7:30 de la mañana. «El archivo está cerrado». «¿Qué archivo?» «El de la sucursal de Guadalajara». Conduje hasta allí. En la puerta hay un cartel: «Archivo clausurado por digitalización». El guardia me dijo que parte de la documentación se destruyó por considerarse obsoleta. Elena estaba en el pasillo, en zapatillas de casa. La luz del amanecer entraba por la ventana del fondo. «Está frustrado», dijo ella. «Estoy ocupado», replicó él tras una pausa. «No es lo mismo». «No», convino ella, «pero se parece». Él no comentó nada al respecto. «Hay microfilmes», continuó Rojas. «El archivero regional me ha dado 2 horas. Estoy en ello ahora mismo». «¿Está allí?» «En la sala de lectura. No se puede hablar por teléfono aquí dentro. He salido al pasillo». «Entonces vuelva a su trabajo». Ya estaba caminando. Ella pudo oír sus pasos sobre el linóleo. Gracias al informe que él le preparó esa misma noche en la mesa de su cocina, Elena pudo reconstruir la secuencia de los hechos. 2 horas. Rojas había revisado la película a mano. El archivo no estaba completamente digitalizado y los expedientes de seguros de los años 70 se guardaban en rollos. Encontró la póliza de Ricardo. La fecha de la última operación era de 6 semanas después de la cremación. La póliza no se había cerrado automáticamente, se había cerrado a mano, mediante una solicitud. La solicitud estaba escaneada. Rojas la imprimió en la impresora del archivo, pagando en efectivo. El texto era breve. «Solicito el cierre del expediente por cambio de circunstancias. La firma, Ricardo Herrera». «Enséñemela», dijo Elena. Rojas sacó la fotocopia. Ella la tomó con ambas manos y la acercó a la luz de la lámpara. La firma era de Ricardo. La había visto suficientes veces como para reconocerla. Las letras angulosas, la línea firme bajo el apellido. Pero la inclinación era ligeramente distinta. No mucho, solo unos grados. Y la presión, más débil de lo habitual. «Podría haberla firmado después del ataque», dijo ella, con la mano debilitada. «Podría», concedió Rojas, «pero la fecha es de 1 mes después de su muerte». Elena dejó el papel sobre la mesa. Se enderezó. «¿Ha encontrado algo más?» «Sí». Se pasó una mano por el pelo. En la base de datos hay un Ricardo Herrera con la misma fecha de nacimiento, en Toledo. No es él. No, llamé. Es otra persona, 74 años, contable. Elena asintió. No esperaba que fuera tan fácil. Pero luego revisé el banco, continuó Rojas, no el del seguro, la cuenta personal de Ricardo. ¿Usted era cotitular? No, él tenía una cuenta separada. Decía que era más práctico para el trabajo. 7 días después de la fecha de su muerte, hubo una retirada de efectivo, en una sucursal de Segovia. Elena no se movió. En aquella época, para retirar dinero se requería presencia física, añadió Rojas. Lo he comprobado. Lo sé, dijo ella. He trabajado con gente que tramitaba esas operaciones.
Sin una visita personal era imposible. Rojas la miraba fijamente. Su coche, dijo. Un coche negro del 76. Fue matriculado de nuevo en Segovia. Un mes después de su... Se detuvo. Después de la fecha oficial de su muerte. El número de bastidor coincide. El silencio en la cocina era denso. Al otro lado de la pared, el reloj del salón marcaba el paso del tiempo. Entonces se fue, dijo Elena. Sí, con el coche, con el dinero, con los documentos cerrados con fecha retroactiva. Esa es mi teoría. No puedo afirmarlo sin más pruebas. Elena se levantó, se acercó al fregadero, abrió el grifo y lo cerró. Tenía las manos frías, como siempre, pero no tenía nada que ver con la situación. Ricardo era agente de seguros, dijo de espaldas a Rojas. Llevaba 20 años diseñando planes para otras personas. Conocía las lagunas del sistema. Sabía qué cosas no se comprobaban. Dónde se podía dejar una nota que pareciera un error. Pudo haberlo organizado todo, sí. Después del ataque, una vez que sobrevivió. Sí, se dio la vuelta. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Rojas la miraba sin su cuaderno, sin su grabadora. Solo la miraba. Si lo organizó deliberadamente, dijo él, entonces su muerte fue una farsa. Sí. Y en ese caso, ¿usted no lo mató? No. Elena lo dijo sin entonación. No sonó como una liberación, sino como el resultado de una ecuación en la que las cifras por fin cuadraban. Una respuesta correcta no siempre trae alivio. A veces, la respuesta correcta anula el problema que has estado resolviendo toda tu vida. Durante 45 años, había albergado una certeza sobre sí misma. Era la mujer que no se había levantado, la que había elegido la inacción en un momento crucial. Ese era su crimen, su identidad, la forma en que entendía sus propios actos. El hecho de que Ricardo hubiera sobrevivido a aquella noche no cambiaba nada. Ella, de todos modos, no se había levantado. Se había quedado tumbada, escuchando. Pero lo que había sucedido después había sido elección de él, no una consecuencia de ella. Rojas no dijo nada. Lo entendía. Ella lo vio en su forma de sentarse. No como un periodista ante una gran historia, sino como alguien que sostiene algo pesado y no sabe dónde dejarlo. Tenemos que encontrarlo, dijo él finalmente. Sí, asintió Elena. Volvió a la mesa, se sentó, acercó la fotocopia de la firma y la examinó de nuevo. Aquella inclinación, aquella presión débil. Ricardo lo había escrito él mismo, después del ataque. Vivo. Era indigno. Elena no presenció la llamada. Se enteró más tarde, no por las palabras de Rojas, sino por su expresión cuando entró en la redacción. Pero eso fue después. Antes estuvo la víspera, sentada en casa sin hacer nada en concreto. Revisó el correo, ya ordenado. Cambió el salero de un extremo de la mesa al otro. Se ajustó el reloj de la muñeca, aunque ya marcaba la hora con precisión. Ricardo Alan Herrera. Fecha de nacimiento, 1 de abril de 1940. Urbanización a las afueras. Una casa bien cuidada. Teléfono fijo. Rojas se lo había comunicado por correo electrónico, de forma escueta, sin detalles. Tengo una dirección. Llamaré mañana por la mañana. Los datos coinciden. Lo leyó a las 9:30 de la noche y cerró el portátil. Los datos coinciden. Se acostó a las 10. No durmió. Yacía boca arriba, con los brazos a los lados, la mirada perdida en el techo. La noche tras la ventana era silenciosa. Aquel barrio siempre lo era. Ni un solo coche por la calle de los Cedros después de las 11. A Ricardo también le gustaba el silencio. Al final del día apagaba la radio, se sentaba en su sillón y abría el periódico. Era la señal. La conversación había terminado. El periodo de pruebas había concluido. La nota estaba puesta. El resultado registrado. Elena había aprendido a leer aquellas transiciones. 20 años de práctica. Rojas la llamó pasadas las 11. Su voz era serena, deliberadamente serena, y ella lo notó. He hablado con él. Elena sostenía el auricular contra la oreja. Estaba de pie en medio del salón, con la bata de casa aún sin vestir. ¿Ha contestado? Sí, al tercer tono. ¿Y? La fecha de nacimiento coincide. Ha confirmado que trabajó en el sector de los seguros. Hizo una pausa. Cuando he mencionado su nombre, se ha quedado en silencio unos 10 segundos. Luego ha dicho, Elena fue una buena esposa.
Elena no respondió. «Es él», afirmó Rojas. «Sí». ¿Lo reconocería por la voz? Elena se lo pensó. De verdad, no por cortesía. «No estoy segura», dijo. «La voz cambia en 45 años, pero sus maneras, quizá». Hablaba despacio, con pausas, medía sus palabras. «Es él». Se dejó caer en el sofá, no por cansancio, sino porque ya no tenía sentido seguir de pie. Rojas cayó. Se oía su respiración y un leve ruido de fondo, de la calle. Hablaba desde un aparcamiento o desde la acera. «¿Qué más ha dicho?» «Le he preguntado por qué se marchó en el 78. Ha respondido: «A veces uno se da cuenta de que necesita empezar de nuevo». Elena exhaló lentamente. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Empezar de nuevo. Una frase típica de Ricardo. Su forma de convertir una retirada en una decisión estratégica. Él nunca se iba, se reorientaba. Nunca perdía. Revisaba sus prioridades. «Le he preguntado si sabía que oficialmente constaba como fallecido», continuó Rojas. Ha respondido: «No vi la necesidad de corregir las conclusiones de otros». «Eso no es una respuesta», dijo Elena. «No, pero es una confirmación». Apoyó la mano izquierda en la rodilla. La alianza de boda, fina, de oro, sin piedra. La había elegido Ricardo. Decía que la sencillez era una virtud. «Daniel», dijo, «¿cuándo va a publicar esto?» Una pausa. «Aún no he hablado de los detalles con Gracia. Se alegrará. Probablemente. ¿Y usted?» Rojas no contestó de inmediato. Cuando lo hizo, había en su voz esa cautela que Elena ya había aprendido a reconocer. «Me gustaría hablar antes con usted, en persona. ¿Puede venir a la redacción?» Se puso un traje de chaqueta azul oscuro. Planchó el cuello 2 veces porque la primera no le había gustado el resultado. Se puso ambos guantes. De camino a la redacción, no pensó en Ricardo. Era extraño. Llevaba 45 años pensando en él casi constantemente, y el día que lo encontraban vivo, se preocupaba por si había cerrado la llave del gas. La había cerrado. Siempre la cerraba. La avenida principal estaba tranquila a mediodía. Unos pocos coches, un anciano con un perro junto a la oficina de correos, el escaparate de la farmacia con ofertas de otoño. Un día normal. Elena caminaba despacio, con paso firme, como siempre. Rojas la esperaba en la entrada. No fumaba, no miraba el móvil, simplemente estaba allí. Cuando se acercó, le abrió la puerta sin decir palabra. Gracia observaba desde detrás de la mampara de cristal con la mirada entornada de quien siente que la historia se acerca a su desenlace. Elena se dirigió a la mesa de Rojas. Se sentó. Él se acomodó enfrente, sin abrir su cuaderno. «Ya sabe lo principal», dijo él. «Sí. Ricardo Herrera está vivo. Tiene 86 años, vive en otra comunidad autónoma con su propio nombre y ha confirmado su identidad de forma indirecta, pero inequívoca». «Entendido». Rojas la miró. Sus ojos marrones reflejaban un ligero cansancio. No era la atención de un periodista, sino la de alguien que ve algo y no está seguro de qué hacer con ello. «Usted no lo mató», dijo. Elena no respondió. «Elena», la llamó por su nombre, por primera vez sin el «señora». «Usted no lo mató. Sobrevivió al ataque, se fue por voluntad propia y falsificó los documentos. Fue su decisión, no una consecuencia de la suya». Ella entrelazó los dedos. El meñique izquierdo se posó torcido sobre los demás. «¿Le oigo?», dijo. Detrás del cristal, Gracia se levantó, dio unos pasos hacia la puerta de su despacho y se detuvo. Veía que la conversación seguía su curso. Esperaba. Elena sacó los guantes del bolso, se los había quitado al sentarse y empezó a ponérselos, despacio, dedo a dedo. «Tengo que irme», dijo. «Espere», se detuvo. El guante derecho a medio poner. «Acabo de decirle que no es culpable», dijo Rojas. No con irritación, sino con un desconcierto que aún no sabía disimular. Y reacciona como si fueran malas noticias. «No he dicho que lo sean». Se está poniendo los guantes para irse. Es lo que estaba haciendo, sí. Elena se levantó. No hay ninguna relación. Él también se puso en pie, rápido, como quien teme perder una oportunidad. En ese instante, Gracia abrió la puerta de su despacho. Una ráfaga de aire del pasillo, o de la calle, alguien acababa de entrar, golpeó la puerta principal. Se abrió de par en par. Unas hojas de la mesa de al lado volaron por el suelo. Una aterrizó a los pies de Elena.
Rojas se interpuso antes que ella, la agarró del codo. Ella se zafó con un movimiento brusco, un gesto que no había planeado, que surgió por sí solo. No se atreva a decir que está vivo. Su voz sonó más alta de lo que pretendía. No fue un grito, pero sí un tono elevado que la sorprendió a ella misma. Se hizo el silencio en la redacción. Varios periodistas levantaron la vista de sus pantallas. Gracia se quedó inmóvil en el umbral de su despacho, con los brazos caídos y una expresión indefinida. Rojas no retrocedió. Se quedó mirándola. «Está vivo», dijo con calma. La operación bancaria en Segovia, 7 días después de la fecha de la muerte. Se requería presencia física. El cambio de matrícula del coche, con el mismo número de bastidor. La solicitud al seguro con su firma, un mes después. Hizo una pausa. «No estoy interpretando, estoy enumerando». Elena cerró los ojos. Hechos. Ricardo también se apoyaba siempre en los hechos. Nunca alzaba la voz. Enumeraba. Con calma, con seguridad, con pausas. «La cena no está lista. Prometiste que estaría a las 6. Son las 6:20. Hechos, afilados como clavos. Abrió los ojos. «Elena Herrera no es una asesina», dijo Rojas. Gracia asintió desde su rincón, como si la afirmación necesitara la aprobación del editor. Elena miró a Rojas, a Gracia, a las hojas esparcidas por el suelo, una de las cuales yacía junto a su zapato. Lentamente, volvió a sentarse. Un largo silencio. Rojas no la metió prisa. Hizo bien, y ella lo notó con esa parte de su mente que seguía evaluando la situación. Gracia regresó a su despacho y cerró la puerta. Les dio espacio. Eso también estuvo bien. «Si Ricardo está vivo», dijo Elena al fin. Rojas esperó. Entonces he vivido en vano. Él abrió la boca para hablar. «Escúcheme», le interrumpió ella, sin alzar la voz, con calma. «No como periodista. Solo escúcheme». Él cerró la boca. Asintió. «No volví a casarme», dijo Elena. «No me mudé de ciudad. No me permití nada que pudiera parecer una recompensa, porque una persona que carga con una culpa no tiene derecho a recompensas. Es una lógica, y funciona». Rojas la miraba. «Durante 45 años, esa lógica me ha mantenido en orden». Dijo en orden sin ironía, era la palabra exacta. Me levantaba a la misma hora, comía a la misma hora, iba a la biblioteca, escribía en mi diario, cuidaba la casa. Todo tenía sentido porque se sostenía sobre una base. Soy culpable, y asumo mi culpa. «Pero no es culpable», dijo Rojas en voz baja. «Exacto», respondió Elena. «¿Y ahora qué?» Él no contestó. Hizo bien. No había respuesta. «Me ha traído la noticia de que 45 años de mi vida se han construido sobre un error», continuó ella. «No sobre un crimen, sobre un error de interpretación. Pensé que no me había levantado y que él había muerto, pero no murió. Se fue. Son cosas distintas». «Sí», dijo Rojas, «fundamentalmente distintas. Pero el resultado es el mismo». Se miró las manos. El guante derecho a medio poner, el izquierdo sobre su regazo. He pasado 45 años en el papel de alguien que cometió un acto imperdonable. Ese papel me daba una estructura, unas coordenadas. Hizo una pausa. ¿Entiende lo que significa perder eso? Rojas guardó silencio un momento. «No», dijo con sinceridad, «no del todo». Elena lo apreció. No esperaba comprensión de él, esperaba honestidad, y la había obtenido. «Sin la culpa, no sé quién soy», dijo. No era una queja, era un diagnóstico. Rojas no ofreció consuelo. No dijo, «Es usted una mujer fuerte», o «Tiene toda la vida por delante». Simplemente se quedó sentado. Hizo bien. Un coche pasó por la calle. Luego, silencio. La impresora de un rincón escupió una hoja y nadie fue a recogerla. «Sin la culpa, no soy nadie», repitió Elena. Ni más bajo, ni más alto, con la misma entonación. Un hecho que necesitaba ser pronunciado de nuevo para comprobar su solidez. Rojas se pasó una mano por el pelo, su primer gesto de nerviosismo en toda la conversación. «La historia que iba a escribir», dijo lentamente, «era sobre un hombre que seguía vivo, sobre un fraude, sobre documentos. Era una exclusiva. A Gracia le habría encantado. Le habría encantado. Ahora no estoy tan seguro». Su mirada no se posó en ella, sino en un punto más allá, en la pared,
en las hojas de notas ajenas, porque publicarlo no solo cambiará la vida de él, cambiará, sobre todo, la suya. Elena se ajustó el guante izquierdo, un gesto inútil, pues ni siquiera lo llevaba puesto del todo. Me está pidiendo permiso. Intento entender qué es lo correcto. Esa no es una pregunta de periodista. No, admitió él. Es personal. Elena lo observó, despacio, sin prisa. Un hombre joven, con un tatuaje en la muñeca y un cuaderno de páginas dobladas. 32 años. No podía entender 45 años desde dentro, pero tampoco fingía hacerlo. Eso lo convertía en un interlocutor válido. Rojas, dijo, esta historia ya cambió mi vida en el momento en que entré en su redacción. La publiqué o no, no me devolverá mi antigua base. Lo sé. La pregunta ahora es otra. ¿Cuál? Ella no contestó enseguida. Miró el guante que sostenía en la mano izquierda. Luego lo dejó sobre la mesa, junto al cuaderno de él, junto a su grabadora. Rojas bajó la vista hacia el guante. Luego la miró a ella. ¿Qué pregunta?, repitió. Si algo podrá quedar en pie, dijo Elena, cuando se retira la base. No especificó de qué. Él lo entendió. Rojas extendió los documentos sobre la mesa sin dar explicaciones. Eran 4 hojas. Alineó los bordes no con pedantería, sino con el gesto habitual de quien organiza sus argumentos antes de una conversación que preferiría no tener. Elena miró los papeles sin tocarlos. Las fechas, dijo él. Ella leyó. 14 de octubre del 78, el ataque. 21 de octubre, retirada de efectivo en Segovia. Noviembre, cambio de matrícula del coche. Diciembre, activación de un número de póliza de seguro en otra comunidad. Una línea de tiempo, continua, sin interrupciones. Ricardo Herrera no murió, dijo Rojas. No con el tono de quien revela un secreto, sino con la calma de quien pronuncia un diagnóstico en voz alta, no porque su interlocutor no lo haya entendido, sino porque las palabras necesitan resonar en la habitación. Elena no respondió. Tomó la hoja del movimiento bancario. La fecha en la esquina superior izquierda, 21 de octubre. 7 días. 7 días entre el momento en que Ricardo yacía en la cama, jadeando su nombre, y el momento en que estaba de pie ante un cajero en otra provincia. Vivo, vestido, con dinero. 7 días. Volvió a dejar la hoja en su sitio, exactamente donde estaba. Gracia observaba desde su despacho. Las persianas estaban a medio bajar, pero no se había molestado en cerrarlas del todo. Elena percibió su silueta por el rabillo del ojo, inmóvil, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Rojas guardaba silencio. Era lo más sensato. Las preguntas, en ese momento, no habrían servido de nada. Elena fijó la vista en la fecha. 21 de octubre. Ese día, ella ya vestía de luto. Ese día, ya recibía el pésame de su vecina, la del primero, que le había traído un pastel y le había sujetado las manos durante un largo rato. Ese día, ya era viuda. Y ese mismo día, Ricardo estaba de pie ante un cajero. Una elección. No un error. No una casualidad. No una consecuencia de su demora. Su elección, su decisión, sus pasos hacia la puerta del banco. Había sobrevivido al ataque y había elegido marcharse, no quedarse. Todo lo que había sucedido después en la vida de ella no era fruto de la muerte de él, era fruto de su huida. Para mí fue una tragedia, dijo con voz serena. El ataque, su muerte, mi culpa. Hizo una pausa. Para él fue una prueba y una excusa. Rojas no la interrumpió. Despertó vivo, continuó Elena. Vio que no me había levantado al instante y lo interpretó como una respuesta. ¿A qué pregunta? A la que me había hecho durante 20 años. Juntó las manos en su regazo. El meñique izquierdo se posó torcido, pero no lo corrigió. Si algo me pasara, sabrías qué hacer, ¿no? Él entendió. No sabría. Por lo tanto, no lo amaba. Por lo tanto, se había equivocado conmigo. Rojas la miraba fijamente. Y en lugar de preguntar, dijo Elena, se fue. Unos segundos de silencio. La lámpara de una mesa lejana zumbaba. Alguien, al fondo de la redacción, hablaba por teléfono en voz baja, una conversación de trabajo. 45 años, dijo Elena, sin énfasis en ninguna palabra, solo una cifra. No volví a casarme. No me mudé cuando tuve la oportunidad. Le dije que no a mi hermana cuando me propuso irme a vivir con ella a otra ciudad. Me quedé aquí. Miró por la ventana.
la avenida principal, un día cualquiera. Porque una persona que no ha salvado a otra no tiene derecho a una vida fácil. No es la ley, es mi lógica. Entiendo, dijo Rojas. No, lo dijo sin brusquedad. Usted entiende la frase, no entiende cómo funciona por dentro. Cuando la culpa no es un sentimiento, sino un principio organizador. Cuando explica por qué te levantas a las 6, por qué no te tomas vacaciones, por qué no te compras nada superfluo. Hizo una pausa. Es una estructura muy cómoda, Daniel. Elimina muchas preguntas. Rojas calló. Hizo bien. Si Ricardo está vivo, prosiguió Elena, la estructura se derrumba. Los cimientos desaparecen, pero los muros siguen en pie. Se miró las manos. Y no tengo ni idea de qué hacer con unos muros sin cimientos. Detrás del cristal, Gracia se movió. Dejó la taza sobre la mesa. El silencio se alargó. No era un silencio incómodo, sino denso. Rojas no intentó llenarlo. Elena permanecía erguida, sin que su espalda tocara el respaldo de la silla. Era una postura que mantenía desde niña. Su madre le había enseñado que una buena espalda era señal de respeto por una misma. En medio de aquel silencio, algo empezó a reorganizarse en su interior. No lo esperaba, no lo había planeado, pero las palabras que acababa de pronunciar en voz alta, sobre la estructura, los cimientos, los muros, empezaban a formar un esquema diferente. No el que la había llevado a aquella redacción 3 semanas atrás. Para él fue una prueba y una excusa. Lo acababa de decir ella misma. Ricardo yacía en la cama, jadeando. La llamaba por su nombre, y en el instante en que ella no se levantó de inmediato, él sacó una conclusión. No preguntó, no esperó una explicación. Sacó una conclusión y se marchó. Elena recordaba perfectamente su pausa. Durante años la había llamado el minuto en que decidí no salvarlo. Pero, ¿qué había ocurrido realmente en ese minuto? Miedo, oscuridad, el agotamiento de 20 años de pruebas. Un segundo, quizá varios, en los que se quedó inmóvil. No porque eligiera su muerte, sino porque estaba exhausta, porque su voz en la oscuridad era una exigencia más, y su cuerpo, por una fracción de segundo, se había negado a responder. Después se había levantado, había llamado a una ambulancia, lo había hecho todo correctamente, pero Ricardo ya había sacado su propia conclusión. Elena levantó la vista. Entonces, dijo, Ricardo sí murió aquella noche. Rojas frunció el ceño. Acaba de decir que está vivo. Está vivo, confirmó ella, físicamente. Pero aquella noche murió otro Ricardo. Rojas la miró, expectante. El que era mi marido, dijo Elena, el que construyó nuestro matrimonio como un sistema de pruebas y podía darlo por terminado con una sola decisión. Miró los papeles que tenía delante. Aquella noche tomó la decisión de marcharse, y con esa decisión dejó de existir para mí. Solo que yo no lo he entendido durante 45 años. Rojas no tomaba notas. La grabadora seguía sobre la mesa, apagada. Ella lo había notado al principio de la conversación y lo había agradecido. Cuando no me levanté al instante, dijo Elena, él decidió que esa era la respuesta, que le estaba diciendo, no te necesito. Ladeó la cabeza. Pero no era una respuesta, era agotamiento. Un segundo de agotamiento después de 20 años de pruebas. No esperó una explicación, no preguntó, porque hablar habría significado ser vulnerable, dijo Rojas en voz baja, casi para sí mismo. Sí, a Elena no le sorprendió que lo hubiera entendido. Ricardo no sabía ser vulnerable, sabía controlar. Fingir una huida es una forma de control, es una victoria sin necesidad de explicaciones. Hizo una pausa. Y mi silencio durante 45 años, añadió, fue su última victoria sobre mí, una que yo misma le entregué. Rojas la miraba con una expresión que Elena no supo descifrar de inmediato. No era lástima, era algo más personal. Estaba pensando en algo suyo, en alguien suyo. Ella no preguntó. Un pensamiento no es una acción, dijo Elena al cabo de un rato. Rojas levantó la vista. A veces pensaba, ojalá se muriera. Lo dijo con serenidad. Años antes de aquella noche, en los días especialmente difíciles, cuando sus preguntas se acumulaban, cuando su silencio era un castigo y no un descanso. Hizo una pausa. Lo pensaba, y luego me odiaba por ello. Eso no es un crimen, dijo Rojas.
Lo entiendo ahora, respondió Elena. No lo entendía entonces. Mi madre me enseñó que los pensamientos tienen peso, que hay que responder por los malos pensamientos. Miró hacia la ventana. Mi padre callaba. El silencio también educa. Pero aquella noche se levantó, llamó a un médico. Sí, así que el pensamiento no se convirtió en acción. No, asintió Elena, no lo hizo. Volvió a mirar la mesa. Simplemente no era consciente de esa distinción. Para mí, la pausa antes de levantarme y el pensamiento «ojalá se muriera» se habían fusionado en un solo suceso, un solo crimen. Pero son cosas distintas. Son cosas distintas, repitió ella, no como un acuerdo, sino como una comprobación. Las palabras sonaron en la habitación y no se deshicieron. Rojas cogió un bolígrafo. No abrió el cuaderno, solo lo sostenía. Era un gesto habitual. Su huida fue su elección, dijo, no una consecuencia de su pausa. Sí, Elena lo dijo sin dudarlo, porque llevaba varios minutos pensándolo, desde que había visto la fecha del 21 de octubre. Su decisión le pertenece a él. Podría haber vuelto, podría haber escrito, podría haber llamado al día siguiente, o al año, o 10 años después. Hizo una pausa. No lo hizo. Esa fue su elección, no la mía. Gracia abrió la puerta de su despacho en silencio. Se quedó un momento de pie. La cerró de nuevo. Elena se miró las manos. Los guantes azul oscuro. Se los había puesto por la mañana, de forma automática, como cada día. Se los había ajustado con cuidado, sin arrugas, en la muñeca derecha. Debajo del guante, una fina cicatriz. Un corte con un cristal, hacía mucho tiempo, en su juventud. Siempre se había dicho a sí misma que era una señal de descuido, un recordatorio. Pero la cicatriz era de un frasco roto, un accidente, no un símbolo. Solo un corte. Se quitó el guante derecho. Despacio, como siempre, dedo a dedo. Lo dejó sobre la mesa. Luego, el izquierdo. Rojas observaba en silencio. La tela cayó junto a los papeles, junto a las fechas, junto a las pruebas, junto a la cadena de elecciones ajenas que ella había asumido como su propia culpa durante 45 años. Las manos sobre la mesa. Frías, como siempre. Un ligero temblor en las articulaciones, artritis, edad, no miedo. La cicatriz en la muñeca derecha, pálida, casi invisible. Solo unas manos. La alianza, fina, de oro, sin piedra. La había elegido Ricardo. Decía que la sencillez significaba constancia. Elena la había llevado durante 45 años. Solo se la quitaba en la ducha o para cocinar, y no siempre. La miró durante unos segundos. El matrimonio había terminado aquella noche. No cuando Ricardo decidió marcharse, no cuando ella descubrió la verdad 3 semanas atrás. Había terminado aquella noche, cuando ella no se levantó y él lo interpretó como una sentencia. A partir de ese momento, el matrimonio ya no existía, solo los papeles y su propia convicción. Se quitó el anillo. Una pálida franja de piel apareció debajo, una piel que no había visto el aire en 45 años. Era estrecha, un poco más clara que el resto. Le resultó extraño mirar aquella marca como si perteneciera a otra persona. El anillo cayó sobre la mesa, junto a los guantes. Rojas miró la mesa, levantó la vista hacia Elena. Ella no explicó el gesto. Él no pidió explicaciones. Gracia salió de su despacho. Se acercó a la mesa, miró los papeles, los guantes, el anillo. Sus párpados pesados no dejaban entrever su expresión. Asintió una vez, lentamente, y volvió a su despacho. Rojas tomó su cuaderno. Lo abrió. «Voy a escribir esta historia», dijo. No sobre el marido que estaba vivo, sino sobre 45 años de una culpa falsa. Elena no respondió. «Es más importante que la exclusiva», añadió él. No para ella, sino para sí mismo. Estaba poniendo a prueba su propia decisión en voz alta. «Escriba lo que considere oportuno», dijo Elena, y se levantó. La puerta de la redacción se abrió hacia afuera. El aire de otoño la golpeó de lleno, frío, con olor a hojas húmedas y a gases de escape. La avenida principal, la misma por la que había caminado 3 semanas antes. La oficina de correos a la derecha, el escaparate de la farmacia, el viejo álamo en la esquina, ya casi sin hojas. Elena se detuvo en el umbral, las manos desnudas. El aire le rozaba la piel, los dedos, las muñecas, la cicatriz. Hacía frío. No era desagradable,
solo el frío de octubre. No tenía prisa. La casa de los Herrera estaba en la otra dirección, a la izquierda, por la calle de los Cedros, a 2 manzanas. No iría allí, no por miedo, sino porque ya no había nada que buscar. Frente a ella se extendía la misma calle, sin un destino concreto, solo una calle. Elena dio un paso adelante. El viento meció una rama del álamo. 2 hojas, una amarilla y otra marrón, se desprendieron y cayeron lentamente sobre el asfalto. Un minuto en la oscuridad, 45 años atrás. Un minuto de agotamiento que Ricardo había interpretado como una respuesta y ella como una sentencia contra sí misma. «A veces 1 minuto es suficiente», dijo Elena, «para dejar de ser viuda». No lo dijo en voz alta. Para sí misma o para la calle, daba igual. Caminaba por la avenida principal sin guantes. El aire de octubre le enfriaba las manos. Detrás quedaba la redacción, los guantes sobre la mesa, el anillo a su lado, y un joven periodista con un cuaderno que había elegido escribir sobre la libertad en lugar de una exclusiva. Delante, solo la calle, una calle corriente con álamos y escaparates de farmacias, familiar hasta la última piedra del pavimento. Era la primera vez que la recorría sin la carga que había confundido con su propia identidad.